Oculta en los rincones menos conocidos de la historia bíblica, existe una historia que la Iglesia se esforzó por borrar. Aunque muchos reconocen a Enoc como el hombre fiel que caminó junto a Dios, hay otro Enoc, el hijo de Caín, el primer asesino del mundo. Este descendiente olvidado fue el constructor de la primera ciudad de la humanidad. Tuvo visiones aterradoras del cielo y escribió un libro tan polémico que los primeros líderes de la Iglesia lo prohibieron por completo. En sus escritos reveló verdades prohibidas sobre ángeles caídos que tuvieron relaciones con humanos, dando origen a una raza monstruosa de gigantes que trajo destrucción al mundo. Durante siglos se pensó que su libro se había perdido para siempre, hasta que arqueólogos encontraron copias escondidas en cuevas lejanas. ¿Qué tenía este antiguo manuscrito que aterrorizó tanto a las autoridades religiosas? Hoy rompemos el silencio para revelar las verdades inquietantes ocultas en los escritos prohibidos de Enoc. Esta historia comienza con sangre derramada sobre la tierra y un hombre huyendo de Dios. Caín acababa de cometer un acto que cambiaría el mundo para siempre. Había asesinado a su propio hermano, Abel. Génesis 4.8 captura este momento escalofriante. Caín habló con su hermano Abel y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. No fue un acto de violencia cualquiera. Fue la primera vez en la historia que un ser humano le quitó la vida a otro. Nunca antes la tierra había sido testigo de un acto tan brutal entre hermanos, entre miembros de una familia que debían amarse y protegerse. Los campos donde Abel cuidaba pacíficamente sus rebaños quedaron manchados con su sangre. La tierra que había recibido las ofrendas de Abel a Dios ahora absorbía algo mucho más trágico, la vida de un alma inocente. Caín se quedó de pie junto al cuerpo sin vida de su hermano, probablemente atónito por lo que había hecho. Tenía las manos manchadas de sangre y el corazón lleno de furia, miedo y quizás el primer rastro de remordimiento que un ser humano haya sentido. Cuando Dios vino buscando a Abel, Caín intentó ocultar su crimen, pero nada se oculta de Dios. La conversación que siguió en Génesis 4:9-10 revela los pensamientos de Caín. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor dijo: ¿Qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Incluso la tierra exigía justicia. La sangre de Abel clamaba a Dios por respuestas ante este acto horrendo. Dios no preguntó porque no supiera dónde estaba Abel. Dios lo ve y lo sabe todo. Le estaba dando a Caín la oportunidad de admitir su falta, de asumir su responsabilidad y quizás mostrar arrepentimiento. Pero la respuesta de Caín mostró lo endurecido que estaba su corazón. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Respondió, sin mostrar compasión por la vida de Abel ni culpa por sus acciones. Permaneció desafiante, incluso cuando Dios lo confrontó directamente. El juicio de Dios llegó rápido y con claridad. Como dice Génesis 4:11-12, el castigo fue perfectamente justo. Ahora estás maldito lejos de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando cultives la tierra, no te dará más su fuerza. Serás un fugitivo y un errante sobre la tierra. Caín, que antes era agricultor, nunca más podría cultivar con éxito. La tierra de la que dependía lo rechazaría. La misma tierra que había absorbido la sangre inocente de su hermano ya no respondería a su trabajo. Esta maldición fue hecha a medida de sus acciones. Caín había cometido asesinato en un campo, un lugar destinado a dar vida y sustento. Ahora esa misma tierra sería su enemiga. Cada semilla que intentara plantar fracasaría.
Cada esfuerzo por cultivar el suelo acabaría en tierra seca y estéril. Fue condenado a vagar sin descanso, incapaz de establecerse, destinado a vivir como un errante sin hogar ni paz. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ante esta dura realidad, Caín clamó a Dios en Génesis 4:13-14. «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Hoy me has expulsado de la tierra y estaré escondido de tu presencia. Seré un fugitivo y un vagabundo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará». Por primera vez desde que cometió su crimen, Caín mostró una emoción real. Sintió miedo. Entendió que en un mundo sin leyes ni protección, donde la justicia era rápida y personal, alguien seguramente buscaría venganza por lo que hizo a Abel. Fue el primer momento en que Caín pareció comprender las verdaderas consecuencias de sus actos. Su castigo no era solo lo que Dios había decretado, sino también la amenaza de represalias humanas. Abel había sido amado. Otros querrían justicia por su asesinato. Y en una época sin jueces ni tribunales formales, justicia significaba violencia con las propias manos. Pero la respuesta de Dios reveló algo asombroso sobre la misericordia divina, incluso en medio del juicio. Génesis 4:15 dice: «El Señor le respondió: si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces». Entonces Dios puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara. Esta marca no era para avergonzarlo, sino para protegerlo. Era una advertencia: quien lastimara a este hombre sufriría la ira de Dios. ¿Qué era exactamente esta marca? La Biblia no describe su apariencia. Algunos creen que fue una cicatriz. Otros piensan que fue un cambio visible, quizás en su frente. Fuera lo que fuera, era inconfundible. Todos los que se encontraban con Caín sabían que estaba bajo protección divina. Era una señal clara que decía: Dios ya ha juzgado a este hombre, no lo toques. Con esta marca de protección, Caín comenzó su vida de exilio. Génesis 4:16 describe su partida. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. El nombre Nod significa errante, y esta región desolada se convirtió en su nuevo hogar. Dejaba atrás todo lo conocido, su familia, su tierra y su antigua vida. También dejaba la presencia de Dios, cargando con el peso de la sangre de su hermano y la marca que lo distinguía. El camino hacia Nod debió ser duro y solitario. Caín se internó en tierras desconocidas, llevando lo poco que podía, sin saber cuánto tiempo estaría vagando. Con cada paso se alejaba más de su hogar de juventud, de sus padres Adán y Eva, y de los lugares donde alguna vez se sintió seguro. La marca en su cuerpo lo protegía de otros, pero no podía salvarlo de la soledad, del dolor ni del recuerdo aplastante de lo que había hecho. La tierra de Nod era salvaje y virgen. No había caminos, ni pueblos, ni señales de civilización. Caín tenía que buscar agua, cazar animales para comer y construir refugios con lo que la naturaleza ofrecía. Era una existencia cruda. Cada día requería esfuerzo solo para sobrevivir, para encontrar lo necesario para comer y beber hasta el día siguiente. Pero incluso en este desierto, Caín no estaba completamente solo. Génesis 4:17 revela un detalle sorprendente. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Espera, ¿Caín tenía esposa? ¿De dónde salió? Aunque la Biblia no da todos los detalles, está claro que Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín y Abel. Génesis 5:4 dice que Adán vivió 800 años después de tener a Set y tuvo más hijos e hijas. Estas primeras generaciones vivieron mucho tiempo y tuvieron muchos descendientes. Aunque la Biblia se centra en Caín y Abel, la familia de Adán y Eva siguió creciendo.
Sus otros hijos se casaron entre sí y formaron nuevas familias. Para cuando Caín mató a Abel, ya había más personas habitando la tierra. Caín encontró una mujer entre estos descendientes, alguien que decidió compartir su exilio y comenzar algo nuevo junto a él. Ella dejó su hogar y su familia para acompañarlo a la tierra de Nod. Juntos comenzaron de nuevo, construyendo algo nuevo a partir del pasado roto de Caín. Tal vez ella vio algo en Caín que los demás no vieron, o tal vez ella también buscaba una nueva oportunidad. El hijo que tuvieron no fue un hijo cualquiera, fue Enoc, el primogénito de Caín. El nombre Enoc significa dedicación o iniciación. Caín pudo haber elegido ese nombre para simbolizar su deseo de dedicar a su hijo a un nuevo comienzo, una página en blanco en esa tierra desconocida. O tal vez esperaba que este niño formara parte de algo más grande, algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Quizás, en lo más profundo, Caín deseaba que este hijo pudiera redimir, de alguna forma, lo que se había perdido por su terrible error. El nacimiento de Enoc fue un momento importante en la vida de Caín. Por primera vez desde la tragedia con Abel, Caín tenía un motivo para vivir más allá de la simple supervivencia. Ahora tenía un hijo, alguien que llevaría su nombre y el legado que pudiera construir. Este niño representaba un rayo de esperanza, una posibilidad de un futuro diferente y quizás incluso un camino hacia la redención. Al acunar a su recién nacido en los brazos, Caín debió sentirse abrumado por emociones contradictorias. Había alegría por convertirse en padre, ansiedad por el mundo duro al que su hijo se enfrentaría y una frágil esperanza de que ese niño pudiera disfrutar de una vida mucho mejor que la suya. La marca que Dios puso sobre Caín para protegerlo de la venganza también se extendería a su familia. Su hijo crecería sin el temor de represalias por el pecado de su padre. Pero la historia de Caín no terminó con el nacimiento de su hijo. El mismo versículo que menciona la llegada de Enoc también revela algo asombroso. Caín edificó una ciudad y la llamó con el nombre de su hijo, Enoc. Pensemos en lo extraordinario que fue esto. Caín, quien había sido condenado a vagar por la tierra, decidió construir la primera ciudad conocida por la humanidad, y la nombró en honor a su hijo. Esta decisión fue una clara muestra de desafío frente al juicio que Dios había pronunciado sobre él. Dios había dicho que Caín sería un fugitivo errante, sin descanso. Sin embargo, Caín tomó la decisión de dejar de vagar. Reunió personas y estableció una comunidad permanente. Con sus acciones declaró: «Puede que ya no tenga éxito como agricultor, pero aún puedo crear algo duradero. Puedo construir un hogar donde mi hijo y sus descendientes prosperen más allá de mis errores». Fundar una ciudad en aquellos tiempos antiguos no era tarea fácil. Caín tuvo que elegir un lugar estratégico, con fuentes de agua confiables, defensas naturales y materiales para construir. Tuvo que convencer a otros de unirse a él en esta empresa ambiciosa. Tuvo que organizar la mano de obra, asignar responsabilidades y coordinar los esfuerzos de muchos, trabajando juntos hacia una visión común. No se trataba solo de un grupo de refugios dispersos. Era una verdadera ciudad. Se levantaron murallas, se construyeron puertas, se trazaron calles y se erigieron edificios. Con esto, Caín dejó su propia huella en la historia, una completamente distinta de la marca que Dios había puesto sobre él. La marca de Dios era para su protección y como recordatorio de juicio. La ciudad de Caín, en cambio, simbolizaba ambición y legado. Estaba creando algo totalmente nuevo para la humanidad. Hasta entonces, la gente había vivido en tiendas, se movía con sus animales y llevaba una vida nómada y sencilla, cercana a la naturaleza.
Estas primeras personas seguían el ritmo de las estaciones, se trasladaban cuando el pasto se agotaba, poseían poco y vivían con lo mínimo. Pero Caín hizo algo totalmente distinto. Estaba construyendo algo fijo, algo que permanecería en un lugar. Estaba sentando las bases de lo que eventualmente sería la civilización humana. Levantó murallas para protegerse de amenazas externas. Añadió puertas para controlar quién entraba y salía. Trazó calles para dirigir el flujo de personas y comercio. Construir la ciudad no fue rápido. Tomó años de trabajo duro. Las piedras debían cortarse y moldearse a mano. Las murallas se levantaban desde el suelo. Las bases tenían que colocarse con precisión. Caín dirigió este esfuerzo, organizando a los obreros en equipos, asignando tareas y supervisando la enorme obra. Nada parecido se había intentado antes en toda la historia humana. El joven Enoc creció rodeado por esta increíble obra. Imaginemos ser el primer niño criado dentro de las murallas de una ciudad. Mientras en otros lugares los niños aprendían a pastorear ovejas y sembrar bajo cielos abiertos. Las lecciones de Enoc eran sobre murallas y puertas, sobre vivir cerca de otros, sobre cómo desenvolverse en la complejidad de la vida urbana. Experimentó cosas que ningún otro niño había conocido antes. La ciudad que llevaba su nombre se convirtió en su patio de juegos, su escuela y su futuro al mismo tiempo. Caminaba por calles que su padre había trazado, jugaba en patios que su padre había imaginado y aprendía de las personas que su padre había reunido allí. Cada parte de su vida diaria era un recordatorio viviente de que ese lugar existía gracias a la determinación y visión de su padre. Pero no solo los edificios y calles marcaron los primeros años de Enoc. También lo hicieron las personas que eligieron vivir allí. La ciudad de Caín atrajo a individuos que buscaban un cambio, algo distinto a los viejos caminos. Personas que no encajaban en los patrones tradicionales de vida. Algunos se sintieron atraídos por la promesa de un nuevo comienzo, como el mismo Caín. Otros llegaron porque eran inventores y creadores deseosos de explorar nuevas ideas y formas de vivir. Otros vinieron por curiosidad, solo para presenciar este tipo de asentamiento tan extraño y nuevo. La ciudad se convirtió en un centro de innovación y experimentación. Génesis 4:20-22 nos da una visión de los parientes de Enoc y lo que lograron. Adá dio a luz a Jabal. Él fue el antecesor de los que viven en tiendas y crían ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Fue el antecesor de todos los que tocan el arpa y la flauta. Silá también tuvo a Tubal-Caín, quien fue el primer artesano experto en trabajar con bronce y hierro. Estas personas no eran solo parientes lejanos de Enoc, vivían junto a él en la ciudad. Estaban dando forma a su crecimiento y avance con sus habilidades e ideas. Jabal transformaba la manera en que la gente convivía con los animales, desarrollando nuevos métodos para cuidar rebaños, incluso dentro de los límites de la ciudad. Jubal introducía la música al mundo, creando instrumentos que producían sonidos nunca antes escuchados. Tubal-Caín dominaba el arte de trabajar con metales, forjando herramientas y armas mucho más avanzadas que las de piedra o madera. Música, herrería, cuidado animal y diseño urbano. Todos estos avances estaban naciendo dentro de la línea familiar de Caín. Enoc creció rodeado de los primeros músicos del mundo, los primeros herreros y los primeros planificadores urbanos. Su ciudad evolucionó hasta convertirse en un centro de creatividad y descubrimiento humano. La gente fabricaba herramientas de metal, componía música y construía edificios notables. El sonido de martillos golpeando metal resonaba por las calles mientras Tubal-Caín y sus aprendices trabajaban sin descanso. Las melodías flotaban en el aire mientras Jubal enseñaba a otros a tocar sus instrumentos recién inventados.
El balido de las ovejas y el mugido del ganado se volvieron parte del paisaje diario gracias a las avanzadas técnicas de pastoreo de Jabal. No era simplemente un lugar donde la gente vivía, era un lugar donde nacía la cultura humana. Enoc fue testigo de esta vibrante transformación a su alrededor. Vio cómo la visión de su padre se convertía en realidad, observó cómo la ciudad se expandía y evolucionaba día a día. Aprendió sobre liderazgo al ver a Caín organizar personas y supervisar proyectos. Aprendió sobre innovación, observando a sus parientes inventar nuevos métodos y herramientas. Comprendió el increíble potencial de la creatividad y la perseverancia humanas. A medida que Enoc crecía de niño a joven, absorbía estas lecciones profundamente. Comprendió que grandes cosas podían lograrse cuando las personas trabajaban juntas. Vio que los desafíos podían enfrentarse con determinación y nuevas ideas. Entendió que el verdadero liderazgo consistía en sacar lo mejor de los demás y guiar sus esfuerzos hacia objetivos compartidos. Al madurar, era natural que se convirtiera en el sucesor de su padre. Caín envejecía y alguien debía asumir el liderazgo de esta ciudad floreciente hacia el futuro. Enoc había sido preparado para ese papel desde el inicio de su vida. Entendía cómo funcionaba la ciudad, conocía bien a su gente y había aprendido lecciones importantes al observar el liderazgo de su padre. Naturalmente, la ciudad que llevaba su nombre empezaba a ser su responsabilidad. Sin embargo, liderar este nuevo tipo de comunidad requería habilidades nunca antes vistas. Enoc tuvo que aprender a gobernar no solo familias o tribus pequeñas, sino a cientos de personas viviendo lado a lado. Enfrentó decisiones sobre comercio, justicia y cómo gestionar el trabajo que mantenía a la ciudad funcionando sin problemas. Estas eran habilidades que ningún otro líder humano había necesitado desarrollar hasta ese momento. La ciudad también comenzó a atraer atención desde más allá de sus fronteras. Las personas se sentían intrigadas por esta nueva forma de vida. Algunos viajaban hasta allí para comerciar, trayendo productos de lugares lejanos a cambio de lo que la ciudad producía. Otros venían simplemente para aprender, con deseos de entender cómo funcionaba esta vida urbana. Algunos elegían quedarse, aportando sus talentos y conocimientos al creciente poder de la ciudad. Enoc pronto se encontró en el centro de esta creciente actividad. Como sucesor de Caín, recibía a comerciantes, daba la bienvenida a recién llegados y trabajaba para resolver los desafíos cotidianos de esta comunidad tan singular. Con tanta gente viviendo tan cerca, tuvo que desarrollar habilidades completamente nuevas en diplomacia, negociación y liderazgo. Las responsabilidades que caían sobre sus hombros eran enormes. Enoc tenía que asegurarse de que la comida y el agua se distribuyeran de manera justa entre una población en constante crecimiento. Se le llamaba para resolver disputas entre vecinos que vivían más cerca unos de otros que nunca antes en la historia. Debía supervisar el trabajo de artesanos, constructores y comerciantes. También enfrentaba decisiones sobre cómo ampliar los muros de la ciudad para albergar a más habitantes. Cada día traía nuevos desafíos que nadie antes había enfrentado. ¿Cómo se mantiene la paz entre cientos de personas viviendo tan cerca? ¿Cómo se organiza el trabajo para que todos contribuyan sin que nadie lleve una carga injusta? ¿Cómo se asignan los espacios para vivir? ¿Y qué sucede cuando hay conflictos por ellos? Enoc estaba aprendiendo a manejar estas nuevas y complejas dinámicas sociales, pero al mismo tiempo, en el mundo, ocurría otro desarrollo importante. Mientras los descendientes de Caín construían ciudades y avanzaban en tecnología, otra línea familiar surgía con un enfoque completamente distinto. Génesis 4:25-26 nos dice:
Adán volvió a conocer a su esposa, y ella dio a luz un hijo, y lo llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set también tuvo un hijo, y lo llamó Enós. En aquel tiempo se comenzó a invocar el nombre del Señor. Tras perder a Abel, Adán y Eva recibieron otro hijo, a quien llamaron Set, que significa designado o colocado, porque lo veían como la provisión de Dios para reemplazar al hijo que habían perdido. La descendencia de Set tomó un rumbo muy distinto al de Caín. Mientras los descendientes de Caín se enfocaban en el desarrollo urbano y la innovación tecnológica, los de Set se dedicaban a buscar a Dios. La frase «se comenzó a invocar el nombre del Señor» tiene un profundo significado. Indica que la familia de Set estaba estableciendo una adoración organizada, tal vez reuniéndose con regularidad para orar, cantar y buscar juntos la guía de Dios. Trabajaban por mantener y fortalecer su relación con Dios, transmitiendo historias y enseñanzas de generación en generación. Vivían vidas más tradicionales, cuidando rebaños y cultivando la tierra, habitando en tiendas y refugios sencillos, moviéndose según las estaciones y las necesidades de sus animales. Les importaba menos el progreso y más la fidelidad y la obediencia a Dios. Recordaban las historias antiguas, la creación, el jardín del Edén, la caída y la tragedia de Caín y Abel. Mantenían estos relatos vivos, enseñándolos a sus hijos, mientras la ciudad de Enoc resonaba con sonidos de herramientas y música. El pueblo de Set se reunía en silencio para orar y adorar. Mientras los descendientes de Caín se enorgullecían de sus innovaciones y logros culturales, los de Set permanecían humildes ante Dios, buscando su voluntad en todo lo que hacían. Esto creó una creciente distancia entre ambas ramas de la humanidad. De un lado estaba la línea de Caín, urbana, inventiva, culturalmente avanzada, pero cada vez más alejada de Dios. Su enfoque estaba en los logros humanos, en construir, crear y hacer avanzar la civilización. Se sentían orgullosos de su progreso, confiaban en sus habilidades y se preocupaban poco por la aprobación divina. Del otro lado estaba la línea de Set, tradicional, dedicada a la adoración y a mantener su relación con Dios, viviendo vidas sencillas, pero aferrándose a su conexión espiritual. Buscaban agradar a Dios más que impresionar a los demás. Valoraban la fidelidad por encima del éxito, la obediencia más que la innovación. El contraste entre ellos era claro. Los descendientes de Caín construían ciudades con altos muros y puertas vigiladas, creaban música y dominaban la metalurgia, pero rara vez buscaban la guía de Dios o mencionaban su nombre. Los de Set vivían con sencillez, viajando con sus rebaños, pero se reunían con frecuencia para orar y adorar, manteniendo viva su unión con el Creador. Rara vez estos dos grupos se cruzaban. La ciudad de Caín se hallaba en la tierra de Nod, lejos del lugar donde la familia de Set decidió establecerse. La distancia no era solo física, también era cultural y espiritual. Cada grupo desarrollaba sus propios valores, prioridades y su propia idea de lo que significaba ser humano. De vez en cuando circulaban historias entre ellos. Los de la línea de Set oían sobre la impresionante ciudad que Caín había construido, con sus muros fortificados y nuevas tecnologías. Los de la línea de Caín oían sobre los descendientes de Set, su profunda devoción a Dios, su estilo de vida sencillo y sus reuniones regulares de adoración. Pero estas historias solían ampliar la división más que generar entendimiento. El pueblo de Caín veía a los de Set como anticuados y poco sofisticados, demasiado centrados en la religión y sin interés en el progreso. Los de Set veían a los de Caín como arrogantes y desconectados de Dios,
demasiado obsesionados con sus propios logros y sin interés en una relación con el Creador. Enoc se encontraba atrapado en el centro de esta división. Era el sucesor de la primera gran ciudad del mundo, líder de la sociedad más avanzada de su época, pero también pertenecía a una línea familiar marcada por la violencia y la separación de Dios. Cargaba tanto el orgullo de sus logros como la sombra de su culpa. Al contemplar su ciudad, la música, la artesanía, los edificios majestuosos, la sociedad estructurada, sentía orgullo por lo que su familia había creado. La ciudad que llevaba su nombre era prueba de que la humanidad podía construir algo extraordinario, algo destinado a perdurar por generaciones. Pero cuando Enoc escuchaba relatos sobre los descendientes de Set y su conexión con Dios, no podía evitar preguntarse qué había sacrificado su propia familia en su afán por el progreso y la civilización. Habían ganado tanto en lo material solo para perder su base espiritual. ¿Había su enfoque en los logros humanos hecho que olvidaran por completo al Creador? Estas preguntas rondaban la mente de Enoc mientras asumía plenamente su papel como líder de la ciudad. Reconocía los logros increíbles de su pueblo, pero también sentía un vacío, algo que faltaba en lo profundo de sus vidas. A pesar de todos sus avances, había un espacio hueco, una ausencia espiritual que ningún invento o éxito cultural podía llenar. Enoc se encontraba en una encrucijada, listo para que algo notable ocurriera en su vida. Aunque había nacido con privilegios y poder, criado en el corazón de la mayor ciudad de la humanidad y preparado para guiar a su pueblo hacia el futuro, también cargaba el peso del pasado de su familia y la creciente tensión entre el progreso humano y la conexión espiritual. Las decisiones que enfrentaría al asumir su rol de líder no solo moldearían su propio destino, sino también el futuro de la ciudad que llevaba su nombre y el legado de toda su descendencia. Esta es la historia de Enoc, el hijo de Caín, cuyos escritos serían un día prohibidos por la Iglesia. Algo inesperado comenzó a ocurrirle a Enoc a medida que asumía más responsabilidades en su ciudad. Aunque era parte del linaje maldito de Caín, descendiente de una familia marcada por la violencia y la separación de Dios, Enoc se sentía atraído hacia algo que sus antepasados en gran parte habían ignorado: una relación con el Creador. Lo que comenzó como momentos silenciosos de reflexión, pronto se convirtió en algo mucho más allá de lo que cualquiera habría imaginado. Comenzó de la forma más simple. Mientras Caín y los demás líderes se enfocaban en ampliar los límites de la ciudad y avanzar en la tecnología, Enoc se encontraba lidiando con preguntas más profundas. En las primeras horas del día subía a lo alto de los muros de la ciudad, miraba la tierra de Nod y pensaba en el Dios que su abuelo Adán había conocido en el Edén. Había escuchado las antiguas historias, transmitidas en susurros y recuerdos fragmentados, sobre un tiempo en que los humanos hablaban directamente con Dios. El marcado contraste entre esos relatos antiguos y la forma de vida de su familia lo perturbaba. Aunque los descendientes de Caín habían logrado grandes cosas, Enoc no podía dejar de sentir que en el camino se había perdido algo mucho más importante. Tenían su música, su metalurgia, su arquitectura impresionante y su sociedad estructurada. Pero al obtener todo eso, habían perdido algo mucho más valioso. Habían perdido su conexión con lo divino. Se habían enfocado tanto en lo que podían crear con sus propias manos, que habían olvidado a aquel que les había dado esas manos. Génesis 5:22 revela algo realmente sorprendente sobre lo que ocurrió después. Y Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y tuvo hijos e hijas. Pero el caminar de Enoc con Dios no comenzó en la vejez.
Empezó mucho antes, en esos momentos tranquilos de soledad, cuando un joven líder comenzó a buscar algo más grande que los logros materiales de su ciudad. Su vínculo con Dios fue extraordinario, precisamente porque parecía tan improbable. Aquí estaba un hombre del linaje maldito de Caín, una familia marcada por el asesinato y la separación de la presencia de Dios. La marca de protección de Caín aún corría por su sangre, un recordatorio constante de la violencia que los había alejado del Creador. Sin embargo, de alguna manera, contra toda expectativa, Dios se acercó al tataranieto de Caín. Esta conexión no ocurrió de repente. Enoc no se despertó un día con visiones o voces divinas. Comenzó de forma gradual, con una conciencia creciente, durante esos momentos de reflexión en la madrugada, de que no estaba solo. Había una presencia junto a él, algo silencioso pero poderoso, algo que comprendía las cargas que llevaba como líder y las luchas que enfrentaba al guiar a su pueblo. El primer gran avance ocurrió durante un periodo particularmente difícil para el liderazgo de la ciudad. Un conflicto serio había estallado entre distintos grupos de artesanos, y ninguna de las soluciones habituales parecía funcionar. Mientras Enoc luchaba por traer paz a su pueblo, hizo algo que su familia no había hecho en generaciones: oró. No a ídolos ni a obras de manos humanas, sino al Dios de sus antepasados. Y lo que ocurrió después lo cambió todo. Cuando Enoc pidió a Dios la sabiduría para liderar con justicia y equidad, comenzaron a llegarle respuestas de formas que no podía explicar. Problemas complejos se volvían claros de repente. Sabía cómo hablar a corazones airados de una forma que los calmaba. Su liderazgo empezó a reflejar una sabiduría profunda e inesperada que sorprendía incluso a los ancianos de la ciudad. Pronto, la gente notó que había algo diferente en Enoc. Sus decisiones como líder eran constantemente sabias y justas. Parecía entender las necesidades de los demás con una claridad que iba más allá del entendimiento humano normal. Cuando surgían disputas, encontraba soluciones que traían paz a todos los involucrados. Cuando la gente acudía a él con sus problemas, siempre parecía tener las palabras justas para consolar y guiar. Pero los acontecimientos más asombrosos ocurrieron durante sus momentos de oración y reflexión silenciosa. Enoc comenzó a experimentar lo que solo podía describirse como visiones divinas. No eran sueños ni producto de su imaginación. Eran visiones nítidas e inconfundibles que revelaban cosas mucho más allá de los límites de su ciudad conocida. A través de estas visiones, comenzó a ser consciente del mundo espiritual que coexistía con el que siempre había conocido. La primera visión ocurrió mientras Enoc oraba, pidiendo dirección sobre el destino de su ciudad. Sin advertencia, su percepción se expandió más allá de los muros de piedra que lo rodeaban. Se encontró mirando la tierra desde una perspectiva que ningún humano común podía alcanzar. Fue testigo de los poderes espirituales que daban forma a los eventos humanos, de un reino oculto donde los ángeles actuaban y los propósitos divinos se desarrollaban. Era como si sus ojos se hubieran abierto a un nuevo nivel de realidad. El mundo a su alrededor seguía igual: las calles de la ciudad, sus murallas, los edificios y la gente en su vida cotidiana. Pero ahora también podía percibir el reino invisible entretejido con el mundo material. Observaba ángeles moviéndose silenciosamente entre las personas, guiando sus pensamientos e influyendo en sus decisiones. Veía las oraciones de los corazones fieles elevarse como humo fragante. Presenciaba batallas invisibles libradas por las almas de hombres y mujeres. Durante estas primeras visiones, Enoc se encontró con seres asombrosos de luz y poder, ángeles que servían al Altísimo. No eran criaturas temibles como la gente podía imaginar. Para Enoc,
Aparecían como mensajeros amables de paz y sabiduría, enviados para instruirlo y ayudarlo. Al principio estos encuentros eran breves. Una figura resplandeciente aparecía durante sus oraciones, ofreciendo palabras de esperanza y guía para su papel como líder. Estos seres respondían preguntas que inquietaban el corazón de Enoc, enseñándole sobre justicia, compasión y el delicado equilibrio entre el esfuerzo humano y la obediencia a la voluntad divina. El primer ángel que se le acercó se presentó como un mensajero enviado por el Altísimo. Le explicó que Enoc había sido elegido para un propósito único, aunque su significado completo se revelaría con el tiempo. Este ángel, llamado Uriel, se convirtió en su principal guía y compañero al inicio de su camino. Uriel le enseñó a Enoc sobre la verdadera naturaleza de la oración y cómo reconocer la diferencia entre sus propios pensamientos y los mensajes de Dios. Le mostró cómo calmar su mente y su corazón para poder escuchar con claridad la voz divina. Estas enseñanzas iniciales fueron esenciales porque prepararon a Enoc para revelaciones mucho mayores que vendrían después. A medida que crecía su conciencia espiritual, las visiones de Enoc se expandían también. Los ángeles comenzaron a guiarlo en viajes que iban más allá de toda lógica humana. Aunque su cuerpo permanecía en su habitación o sobre los muros de la ciudad, su espíritu viajaba a reinos que ningún mortal había presenciado. El primero de estos viajes llenó a Enoc de asombro y temor. Sintió que era elevado desde su lugar terrenal y llevado por los cielos a gran velocidad. Debajo de él, la tierra se mostraba como un vasto mapa, revelando tierras y pueblos que nunca había imaginado. Podía ver claramente los grandes ríos que cruzaban el continente, las cadenas montañosas que dividían naciones y los océanos inmensos que rodeaban los continentes. Estos viajes por los reinos espirituales estaban más allá de lo que las palabras pueden expresar. De formas difíciles de explicar, Enoc se movía a través de dimensiones alejadas del mundo físico. Contempló el trono del Altísimo, presenció multitudes de ángeles adorando y observó la armonía cósmica que sostenía la creación. En un viaje especialmente impactante, Enoc fue llevado hasta lo que parecía el mismo borde de la existencia. Vio los cimientos de la tierra, los pilares que sostenían el cielo y los depósitos celestiales donde se guardaban la nieve y el granizo. Observó el curso del sol y la luna y comenzó a comprender por primera vez la increíble precisión del diseño del Creador. El ángel Uriel le explicó cómo Dios había establecido leyes que no solo gobernaban las acciones humanas, sino cada parte de la creación. El sol salía y se ocultaba tal como había sido ordenado. La luna seguía sus ciclos sin fallar. Las estrellas se movían según instrucciones divinas. Las estaciones llegaban y se iban en el momento justo, y la lluvia caía cuando era necesaria. En otro de estos viajes espirituales, Enoc fue llevado a contemplar el árbol de la vida, que una vez había estado en el jardín del Edén. Vio su belleza impresionante y comprendió su propósito como fuente de vida eterna. Los ángeles le explicaron cómo la rebelión de la humanidad los había alejado de este árbol, pero también insinuaron el plan de Dios para restaurarlo algún día a quienes vivieran con fidelidad. El árbol era más grandioso de lo que Enoc había imaginado. Su tronco era alto y fuerte, sus ramas se extendían ampliamente y sus hojas nunca se marchitaban. El fruto colgaba con un brillo suave desde sus ramas, y Enoc podía sentir la energía vivificante que contenía. Comprendió que ese árbol simbolizaba algo más que vida sin fin. Representaba una relación profunda e inquebrantable con el Creador. Pero quizás las revelaciones más profundas llegaron cuando Enoc fue mostrado a los vigilantes. Eran un grupo único de ángeles con roles especiales en la tierra.
El libro que más tarde llevaría el nombre de Enoc describiría a estos seres en detalle, y a través de sus visiones, Enoc entendió cuán importantes eran sus funciones en el reino invisible. A los vigilantes se les había encargado supervisar y guiar a la humanidad. Se les había concedido conocimiento sobre los misterios de la creación, incluyendo los movimientos del cielo, las propiedades de las plantas y minerales, y las artes de la sanación y la construcción. Su propósito era ayudar a la humanidad a crecer y progresar sin apartarse de su Creador. Al principio, los vigilantes cumplieron con estas tareas con devoción. Enseñaban habilidades prácticas como la agricultura, el cuidado de animales y la elaboración de herramientas útiles. Habían guiado a la humanidad de formas que honraban a Dios y ayudaban a las personas a prosperar. Actuando como vínculo entre el cielo y la tierra, enseñaban a los humanos cómo comprender su papel dentro de la creación divina. Sin embargo, algo salió terriblemente mal entre algunos de estos vigilantes. A través de sus visiones, Enoc vio cómo ciertos ángeles comenzaron a desear cosas que les estaban prohibidas. Observaron a las mujeres humanas y las encontraron atractivas. Un deseo por placeres físicos se arraigó en sus corazones, aunque tales deseos no eran apropiados para seres como ellos. Génesis 6:2 menciona esto cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas. Pero las visiones de Enoc revelaron toda la verdad detrás de este evento. Estos vigilantes caídos no solo se casaban con mujeres humanas, también revelaban conocimientos prohibidos a la humanidad. Ese conocimiento no era malo en sí, pero se compartía en el momento equivocado y de maneras dañinas. Los vigilantes enseñaban a las personas a fabricar armas, practicar magia y usar adornos como cosméticos y joyas que fomentaban la vanidad y el orgullo. Daban a la humanidad habilidades que aún no estaba lista para manejar con sabiduría. Enoc vio cómo todo comenzó con solo unos pocos vigilantes que eligieron desobedecer las instrucciones del cielo. Bajo el liderazgo de uno llamado Semjasa, hicieron un pacto para descender a la tierra y tomar esposas humanas. Se convencieron mutuamente de que si todos se rebelaban juntos, ninguno podría ser castigado por separado. 200 vigilantes se unieron a este acto de rebelión, cada uno eligiendo a una mujer para casarse. Pero su maldad no terminó con estas uniones prohibidas. Comenzaron a competir entre ellos para ver quién podía entregar los secretos más extraordinarios a la humanidad. Azazel enseñó a las personas a forjar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Les mostró cómo trabajar los metales para crear armas mucho más peligrosas que cualquier cosa conocida hasta entonces. Baraquel instruyó sobre la astrología, usando las estrellas con fines engañosos. Cocabel reveló cómo elaborar señales y predecir presagios. Chasaquiel enseñó a leer las nubes y predecir el clima, pero con intenciones egoístas. Enoc fue testigo, en sus visiones, de cómo este conocimiento prohibido se propagaba por todo el mundo. Vio cómo provocaba corrupción, afectando no solo a individuos, sino a sociedades enteras. Las personas usaban este nuevo conocimiento para fines egoístas y destructivos. Fabricaban armas para hacer daño, practicaban hechicería para engañar y controlar, y se obsesionaban con la belleza y las posesiones materiales. Las habilidades para trabajar el metal, que podían haberse usado para fabricar herramientas agrícolas o construir hogares, se usaban sobre todo para crear armas. El conocimiento de los astros, que debería haber llevado a admirar la creación de Dios, fue retorcido en astrología y adivinación. El arte de los cosméticos y las joyas, que quizás pudieron expresar belleza de manera inocente, se convirtió en fuente de vanidad y orgullo.
creando divisiones entre las personas y formando clases sociales. Los hijos nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas fueron conocidos como los Nefilim. Estos gigantes poseían rasgos tanto humanos como angelicales. Crecieron con un tamaño y fuerza inmensos, pero también heredaron los mismos deseos corruptos de sus padres. Se volvieron violentos, usando su poder para dominar y sembrar miedo entre las personas comunes. Los Nefilim no solo eran físicamente poderosos, también eran muy inteligentes, gracias al conocimiento heredado de sus padres celestiales. Esto los hacía aún más peligrosos, ya que combinaban fuerza extraordinaria con entendimiento avanzado sobre guerra, engaño y dominación. Se autoproclamaron gobernantes de las sociedades humanas, obligando a la gente a rendirles tributo e incluso a adorarlos. Enoc vio una y otra vez cómo esta corrupción se esparcía por la tierra como una plaga. Incluso los descendientes de Set, que antes se mantenían cerca de Dios, ahora caían bajo la influencia de ese conocimiento prohibido. Algunos descendientes de Caín, aunque ya estaban alejados de Dios, ahora se volvían aún más corruptos que antes. Enoc fue testigo de escenas de violencia y maldad que le partían el corazón. Observó cómo la humanidad se volvía contra sí misma, derramando sangre con las nuevas armas que habían creado. Vio cómo la hechicería desviaba a las personas de la verdad hacia la mentira. Notó cómo la obsesión con la apariencia y la riqueza arruinaba las relaciones simples y alegres que antes existían. Pero la visión más aterradora llegó cuando Enoc fue mostrado cómo respondería Dios ante esta creciente corrupción. El Creador, que había hecho a la humanidad con tanto cuidado y esperanza, estaba profundamente afligido por lo que la humanidad se había convertido. La maldad en la tierra había crecido tanto que el juicio de Dios ya no podía retrasarse. Génesis 6:5-7 expresa claramente este dolor. Y Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo pensamiento de su corazón era siempre malo. Y el Señor lamentó haber creado al ser humano sobre la tierra y su corazón se llenó de tristeza. Entonces dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Enoc vio venir el diluvio mucho antes de que sucediera. Vio las nubes oscuras acumulándose, las aguas profundas brotando y el agua cubriendo el mundo. Fue testigo de cómo solo una familia sobreviviría, Noé y los suyos, porque se habían mantenido fieles a Dios a pesar del mal que los rodeaba. Las visiones que Enoc recibió sobre el juicio venidero eran aterradoras, pero él entendió que cumplían un propósito importante. Comprendió que la decisión de Dios de limpiar la tierra no era producto de la ira, sino del amor. Un amor basado en la esperanza de lo que la humanidad aún podía llegar a ser si se liberaba de la corrupción que la destruía. El diluvio borraría a los Nefilim, rompería la influencia de los vigilantes caídos y permitiría que la humanidad comenzara de nuevo. Pero el papel de Enoc no era solo presenciar estos eventos en silencio. En uno de sus encuentros más profundos con los ángeles, recibió una misión divina que cambiaría por completo el curso de su vida. Los ángeles le revelaron que había sido elegido para ser un escriba, un registrador de revelaciones sagradas y profecías divinas. Esta responsabilidad vino con instrucciones claras. Enoc debía documentar todo lo que había visto y oído durante sus viajes por los cielos. Se le encomendó escribir los nombres y actos de los vigilantes caídos, detallar la corrupción que habían esparcido sobre la tierra y registrar el juicio que estaba por venir. Pero además de eso, debía compartir el mensaje de esperanza que seguiría al juicio, el plan de Dios para redimir y restaurar lo que se había perdido. Era una tarea monumental. ¿Cómo podían las palabras humanas expresar las maravillas de los reinos celestiales?
¿Cómo describir la majestuosidad del trono de Dios o los cantos de incontables ángeles? ¿Cómo explicar las leyes cósmicas que sostienen la creación? Pero los ángeles le dieron a Enoc ayuda sobrenatural. Le enseñaron no solo qué escribir, sino cómo escribirlo. Le revelaron símbolos y lenguajes capaces de transmitir verdades espirituales profundas. Le otorgaron conocimientos mucho más allá de todo lo que había aprendido en la ciudad de Caín. Incluso la escritura en sí se convirtió en un milagro. Cuando Enoc se sentaba con sus herramientas, las palabras fluían a través de él como guiadas por un poder superior. Escribía sobre cosas que nunca le habían enseñado, describía lugares que sus ojos jamás habían visto y explicaba misterios espirituales más allá de la comprensión humana común. A través de su trabajo como escriba divino, Enoc entendió que su misión tenía un significado que iba mucho más allá de su propia vida. No estaba escribiendo solo para su generación, sino para personas que vivirían mucho tiempo después. Los ángeles le explicaron que sus escritos serían preservados para guiar a generaciones futuras. Pero quizás la parte más extraordinaria del encargo de Enoc fue su papel como puente entre los ángeles y la humanidad. Porque Dios lo había elegido para caminar cerca de él. A pesar de su origen en la línea maldita de Caín, Enoc tenía una visión poco común tanto de la pureza divina como de la debilidad humana. Esto lo convertía en el mensajero ideal entre el cielo y la tierra. Los vigilantes caídos, que habían traído ruina sobre sí mismos y la humanidad, anhelaban llegar a Dios en su estado desesperado. Pero su rebelión los había apartado de la presencia divina, dejándolos incapaces de acercarse al trono de Dios por sí solos. En su desesperación acudieron a Enoc, rogándole que intercediera por ellos. Según el libro de Enoc, estos ángeles caídos le suplicaron que escribiera una petición a Dios en su nombre, pidiendo perdón y una oportunidad de restauración. Reconocieron su culpa por haber desviado a la humanidad y haber provocado el juicio sobre la tierra. Esperaban que a través de alguien que aún tuviera acceso a la presencia de Dios, pudiera haber una posibilidad de misericordia. Enoc aceptó llevar su súplica, no porque aprobara sus acciones, sino porque comprendía el valor de la compasión y la esperanza de redención. Con la petición escrita en sus manos, Enoc la presentó durante una de sus visitas al cielo. La respuesta que recibió fue clara y definitiva. Dios confirmó la culpa de los vigilantes y la necesidad de su castigo. El daño que habían causado a la tierra era demasiado grave para ser ignorado, y su castigo estaba plenamente justificado. Sin embargo, Dios también reveló un plan mayor para la redención. No para los vigilantes caídos, sino para las personas que habían sido influenciadas por ellos. Esto enseñó a Enoc verdades profundas sobre la justicia y la misericordia, sobre cómo las decisiones traen consecuencias y cómo la redención todavía puede traer esperanza. Comprendió que el perdón de Dios está disponible para quienes sinceramente se apartan de sus errores, pero que ciertas consecuencias deben seguir su curso. Los vigilantes recibirían su sentencia, pero la humanidad eventualmente tendría una nueva oportunidad. A medida que Enoc continuaba su labor como mensajero y escriba, algo extraordinario empezó a tomar forma. Los ángeles comenzaron a hablarle de algo nunca antes visto en la historia humana. Le insinuaron un futuro único reservado para él, algo que lo haría diferente a cualquier otro ser humano. La promesa que le revelaron parecía casi increíble. Enoc no experimentaría la muerte como las demás personas. En lugar de eso, sería llevado directamente de la vida terrenal al reino celestial. Su forma física sería transformada
y viviría con Dios para siempre. Esta promesa de ser llevado no fue dada como recompensa por sus obras, sino como una señal del poder y la bondad de Dios. Mostraba que el Creador podía incluso romper la maldición de la muerte que había entrado al mundo por la desobediencia de Adán. Era una visión de la vida eterna que Dios deseaba ofrecer a todo su pueblo. Los ángeles explicaron que la partida de Enoc cumpliría más de un propósito. Mostraría a su generación que Dios aún deseaba una conexión cercana con la humanidad. También lo mantendría a salvo para que pudiera continuar su papel como mensajero y escriba en el reino celestial. Además, ofrecería esperanza a las generaciones futuras de que la muerte no era el final definitivo para los seres humanos. A medida que se acercaba el momento de su transformación, Enoc permanecía fiel en su tarea de escribir mensajes divinos y actuar como vínculo entre el cielo y la tierra. Comprendía que su servicio en la tierra lo estaba preparando para un propósito aún mayor en el cielo, uno que duraría para siempre. La última parte del viaje espiritual de Enoc en la tierra estuvo llena de encuentros más profundos y poderosos con la presencia de Dios. Sus visiones se volvían más frecuentes y detalladas. Los ángeles empezaron a revelarle no solo lo que ocurría en su tiempo, sino también profecías sobre el futuro, mucho más allá de su propia generación. Fue testigo del ascenso y caída de reinos, vio a personas acercarse a Dios y observó momentos que marcarían a la humanidad por generaciones. En ese tiempo, el papel de Enoc creció más allá de ser mediador por los ángeles caídos. Se convirtió en intercesor por toda la humanidad, llevando ante el trono de Dios las oraciones y esperanzas de las personas. Quienes vivían con rectitud durante su época lo buscaban, pidiéndole que orara por ellos y sus seres queridos. Sabían que Enoc compartía una cercanía única con Dios que ninguno de ellos tenía. Las historias sobre los dones espirituales de Enoc se difundieron mucho más allá de su tierra natal. Personas viajaban desde lugares lejanos solo para hablar con él y pedir su consejo. Venían con sus preguntas más profundas sobre Dios, la rectitud y los misterios de la vida y la muerte. Enoc los guiaba siempre de regreso a la verdad central que había aprendido en sus viajes más allá de la tierra. Dios anhela una conexión con la humanidad, y ese vínculo se logra mediante la fe y la obediencia. Completar sus revelaciones escritas se convirtió en el propósito más importante de Enoc en sus últimos años en la tierra. El libro que llevaba su nombre era más que un registro de visiones. Servía como guía detallada para comprender el mundo espiritual y el papel de la humanidad en él. Describía órdenes celestiales, explicaba principios cósmicos, predecía eventos futuros y ofrecía sabiduría para vivir correctamente en un mundo lleno de corrupción. Sus escritos eran diferentes a todo lo que se conocía antes. Respondían preguntas que habían inquietado a las personas desde la creación. ¿Cómo estaba estructurado el cosmos? ¿Qué clases de ángeles existían y cuáles eran sus funciones? ¿De qué manera influían las fuerzas invisibles en los asuntos humanos? ¿Cuál era el propósito final de Dios para la humanidad? El libro de Enoc daba respuestas a estas y muchas otras preguntas, tal como lo resume Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aunque este pasaje breve apenas insinúa la magnitud de lo que ocurrió en la vida de Enoc. Desde sus inicios, en una familia marcada por la vergüenza, se convirtió en la persona más espiritualmente despierta que jamás caminó sobre la tierra. Su transformación de hombre terrenal a escriba celestial mostró cómo la misericordia divina podía superar la debilidad humana. El libro que Enoc escribió durante su asombroso viaje espiritual era algo totalmente nuevo para la humanidad.
Nadie antes había intentado documentar visiones tan vívidas del cielo, conocimientos tan detallados sobre los ángeles y el funcionamiento del universo, ni predicciones tan específicas sobre el fin de los tiempos. La obra de Enoc se convirtió en la forma más temprana de literatura apocalíptica, un género que moldearía el pensamiento religioso durante incontables generaciones. Enoc abordó su escritura con la misma dedicación que mostró al guiar a su pueblo. Registró cada visión con precisión, anotó cada encuentro con los ángeles con atención y preservó cada profecía tal como le fue revelada. Sabía que sus palabras no eran solo para su tiempo, sino para generaciones futuras. El acto de escribir era distinto a cualquier experiencia humana anterior. Cuando Enoc se sentaba con sus materiales, sentía que las palabras fluían a través de él con dirección divina. Escribía sobre lugares que sus ojos nunca habían visto. Explicaba ideas más allá del pensamiento humano común y registraba nombres y eventos revelados durante sus viajes a los cielos. El resultado de esta guía divina fue una obra vasta y detallada. Contenía más que las historias personales de Enoc. Ofrecía comprensión clara sobre cómo los mundos espiritual y físico estaban conectados. Describía las distintas órdenes de ángeles y las tareas específicas que cada una tenía dentro de la creación de Dios. También detallaba la rebelión de los vigilantes y explicaba cómo sus enseñanzas prohibidas habían desviado a la humanidad. Advertía sobre el juicio venidero, pero también hablaba de la esperanza de una futura redención. Lo que hizo que los escritos de Enoc fueran tan revolucionarios fue la profundidad y amplitud de su contenido. Los textos sagrados anteriores eran más simples, centrados en el trato de Dios con individuos, leyes morales básicas y cantos de alabanza. La obra de Enoc era algo completamente nuevo. Presentaba una imagen completa de la estructura del universo y cómo los poderes espirituales influían en el mundo físico. El contenido del libro de Enoc era a la vez fascinante e inquietante. Escribía con detalle sobre los ángeles caídos, nombrando a vigilantes específicos y enumerando los conocimientos prohibidos que compartieron con la humanidad. Azazel, por ejemplo, enseñó a crear armas. Baraquel los llevó al error de la astrología. Cocobel reveló cómo fabricar señales y presagios falsos. Los nombres y ofensas continuaban, construyendo un relato completo de cómo la rebelión de estos ángeles causó la caída de la humanidad. Pero quizás la parte más impactante de los escritos de Enoc fue su relato sobre los Nefilim. Estos seres, nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, eran descritos como gigantes despiadados que causaban sufrimiento a las personas comunes. Enoc describía su enorme tamaño, fuerza antinatural y un hambre interminable por la violencia y la destrucción. Contaba cómo estos seres tomaban posiciones de poder sobre las sociedades humanas, exigiendo reverencia y ofrendas. El libro también contenía muchas profecías sobre el fin de los tiempos. Enoc había recibido visiones de un gran juicio que vendría sobre la tierra, limpiando la corrupción que había contaminado a la humanidad. Ofrecía un relato vívido del diluvio, explicando cómo actuaría como castigo para el mal y como limpieza para permitir un nuevo comienzo. Escribía sobre la supervivencia de una sola familia justa que reconstruiría la vida humana después de que las aguas se retiraran. Más allá de las consecuencias inmediatas del diluvio, los escritos de Enoc incluían profecías que se extendían muy lejos en el futuro. Hablaba de imperios que surgirían y caerían, de pueblos que llegarían a reconocer a Dios y de una eventual restauración donde la justicia reinaría sobre la tierra. Estas visiones ofrecían esperanza más allá de la destrucción, mostrando que el plan de Dios no solo trataba de juicio, sino también de redención definitiva. A medida que los escritos de Enoc se difundían entre el pueblo de su época,
causaban gran impresión. Nada parecido se había escrito antes. La gente quedaba asombrada por las descripciones detalladas de los mundos celestiales, intrigada por los relatos sobre jerarquías angelicales y profundamente conmovida por las advertencias sobre el juicio venidero. El libro abordaba preguntas que habían inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos. La comunidad judía temprana acogió con entusiasmo los escritos de Enoc. Aquí había un libro que explicaba en detalle cosas que solo se mencionaban brevemente en otros textos. El pasaje corto en Génesis sobre los hijos de Dios que tomaban esposas humanas se expandía en un relato completo sobre la rebelión angelical. La misteriosa referencia a los gigantes en la tierra se aclaraba a través de descripciones detalladas de los Nefilim. Eruditos y maestros judíos comenzaron a estudiar el libro de Enoc con atención, encontrando respuestas a muchas de las preguntas más profundas de la fe. Sus escritos les ayudaban a entender por qué el mal parecía tan extendido, cómo las fuerzas invisibles moldeaban los eventos humanos, y cuáles eran los planes definitivos de Dios para la humanidad. Se convirtió en un texto apreciado, copiado y preservado con gran devoción. El libro de Enoc fue especialmente importante para las comunidades judías durante tiempos de dificultad y opresión. Cuando enfrentaban gobernantes extranjeros o luchaban con la pregunta de por qué los inocentes sufrían mientras los malvados prosperaban, las palabras de Enoc les ofrecían orientación. Revelaba que detrás de las luchas terrenales había una realidad espiritual, que Dios era plenamente consciente del dolor humano y que la verdadera justicia finalmente se cumpliría. Durante muchos siglos, el libro de Enoc fue altamente respetado dentro de la tradición religiosa judía. Era citado por maestros, estudiado por sabios y valorado por creyentes comunes. Aunque nunca fue oficialmente incluido en las escrituras hebreas, fue ampliamente aceptado como una verdadera revelación de Dios. Muchos creían que era esencial para quienes deseaban comprender el mundo espiritual invisible. Cuando el cristianismo comenzó a crecer desde sus raíces judías, los primeros seguidores adoptaron naturalmente la reverencia judía por los escritos de Enoc. Los autores del Nuevo Testamento claramente conocían su contenido, con algunos haciendo referencias directas o indirectas a sus ideas. El impacto de los escritos de Enoc puede rastrearse en los primeros textos cristianos. La referencia más clara proviene de la carta de Judas, versículos 14 a 15, que dice: «Y profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo». Este pasaje cita directamente el libro de Enoc, reconociéndolo como una profecía verdadera. Judas también menciona la historia de Miguel el Arcángel discutiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, un relato vinculado a tradiciones que se encuentran en los escritos de Enoc. La segunda carta de Pedro contiene enseñanzas similares sobre ángeles caídos, retenidos en cadenas a la espera del juicio, ideas que se exploran a fondo en el libro de Enoc. Más allá de estas referencias claras, la influencia de Enoc se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Las enseñanzas detalladas sobre ángeles que aparecen en las cartas de Pablo, los temas de batallas cósmicas en el Apocalipsis, e incluso las menciones de Jesús sobre el Hijo del Hombre reflejan un conocimiento de conceptos desarrollados completamente en los escritos de Enoc. Los primeros líderes y escritores cristianos continuaron esta tradición de honrar el libro de Enoc. Figuras como Justino Mártir, Ireneo y Clemente de Alejandría lo consideraban literatura espiritual valiosa. Lo citaban en sus sermones, mencionaban sus enseñanzas sobre misterios espirituales y animaban a sus seguidores a leerlo como una forma de comprender cuestiones teológicas complejas. El libro de Enoc
fue especialmente apreciado por los primeros cristianos que buscaban entender la dimensión cósmica de su fe. Ofrecía claridad sobre por qué existía una batalla espiritual entre el bien y el mal, cómo el triunfo de Cristo se conectaba con los conflictos angelicales y lo que el futuro reservaba para la humanidad y el mundo espiritual. Muchas comunidades cristianas primitivas guardaban el libro junto con sus otros textos sagrados. En los primeros siglos de la Iglesia, los escritos de Enoc eran ampliamente aceptados y respetados. Fueron copiados en varios idiomas, examinados por estudiosos y citados por maestros. Para muchos creyentes, el libro era clave para entender el panorama completo del propósito de Dios para la creación. Sus revelaciones detalladas parecían ofrecer un contexto esencial para comprender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sin embargo, a medida que el cristianismo se volvió más estructurado e institucionalizado, surgieron debates sobre qué libros debían considerarse escritura oficial. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a establecer normas formales para decidir qué escritos debían formar parte del canon bíblico y cuáles debían considerarse obras secundarias. Fue durante este periodo cuando el libro de Enoc fue sometido a un escrutinio más estricto. Las primeras dudas no giraban tanto en torno a sus enseñanzas como a quién lo había escrito realmente. Algunos líderes comenzaron a dudar de que el libro hubiera sido escrito por el Enoc bíblico, aquel del que se decía que fue llevado al cielo. Notaron que incluía profecías muy específicas sobre eventos que ocurrieron mucho tiempo después de la vida de Enoc, lo cual los llevó a pensar que probablemente fue escrito por alguien más en una época posterior. Estas dudas sobre la autoría generaron preguntas más grandes sobre si podía considerarse una obra con autoridad divina. Si Enoc no había escrito el libro, ¿por qué debía tratarse como escritura inspirada? Los líderes de la Iglesia comenzaron a trazar una línea clara entre los libros escritos por figuras bíblicas reconocidas y aquellos que parecían obras más tardías con nombres antiguos. También había preocupación por ciertos contenidos del libro. Aunque las ideas principales sobre ángeles caídos y el juicio de Dios eran aceptadas, algunos detalles incomodaban a ciertos líderes. Las descripciones de ángeles mezclándose con humanos, el fuerte enfoque en conocimientos prohibidos y las listas detalladas de ángeles eran vistas por algunos como especulaciones innecesarias o enseñanzas peligrosas. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano y entraba en contacto con la filosofía griega, algunos líderes adoptaron ideas más racionales y menos míticas sobre Dios. La narrativa dramática del libro, con sus vívidas historias de viajes celestiales y encuentros angelicales, parecía demasiado básica o poco refinada para audiencias cristianas más educadas. El alejamiento del libro de Enoc no fue inmediato. Distintos líderes tenían opiniones diferentes y algunas comunidades seguían valorando el libro, mientras otras lo rechazaban. Con el tiempo, la opinión común fue que era interesante pero no autoritativo, digno de ser leído, pero no lo suficiente como para incluirlo como escritura. El rechazo formal por parte de la Iglesia ocurrió gradualmente a través de diversos concilios y decisiones oficiales. Figuras prominentes como Jerónimo y Agustín, que tuvieron gran influencia en la definición de la doctrina cristiana, expresaron dudas sobre aceptar el libro como parte de la Biblia. Afirmaban que su autor verdadero era incierto y que su contenido no era esencial para la fe cristiana. En el año 364 después de Cristo, el Concilio de la Odisea publicó una de las primeras listas oficiales de textos bíblicos reconocidos y el libro de Enoc fue excluido. Concilios posteriores siguieron ese ejemplo y con el tiempo el libro fue formalmente eliminado de las escrituras aceptadas en la mayoría de las regiones.
Para el siglo V, el libro de Enoc era considerado apócrifo por la mayoría de los grupos cristianos. Junto con su rechazo, también hubo esfuerzos para limitar su distribución. Líderes eclesiásticos ordenaron que se dejaran de hacer copias o que no se compartieran, y en muchos casos los manuscritos existentes fueron destruidos. Su objetivo era evitar que los creyentes se confundieran o fueran desviados por un texto que ya no se consideraba escritura confiable. La Iglesia tuvo múltiples razones para actuar contra los escritos de Enoc. Oficialmente, se señalaron dudas sobre la autoría, inquietudes sobre su lugar en el canon y temores de que pudiera confundir a la gente sobre las creencias fundamentales. Argumentaban que el libro trataba ideas especulativas innecesarias para la enseñanza cristiana y que podía fomentar pensamientos equivocados. Sin embargo, puede que también hubiera razones más profundas. El libro de Enoc criticaba duramente a figuras religiosas corruptas y advertía sobre fallas morales entre los líderes. Algunos expertos creen que esto pudo haber incomodado a las autoridades eclesiásticas. Su enfoque en recibir mensajes divinos fuera de la estructura oficial también pudo parecer una amenaza para quienes intentaban consolidar su autoridad. Otro factor posible fue el deseo de diferenciar claramente al cristianismo del judaísmo. Al construir su identidad como fe nueva, alejarse de textos judíos como el de Enoc pudo parecer necesario. Rechazar el libro de Enoc fue una forma clara de mostrar que el cristianismo tenía sus propios textos sagrados. Este esfuerzo por mantener el libro fuera de la enseñanza cristiana tuvo éxito en gran parte del mundo cristiano. Durante más de 1000 años, el libro prácticamente desapareció de las iglesias y comunidades de Europa y el Mediterráneo. A veces, los estudiosos lo mencionaban en sus escritos, pero encontrar copias reales era casi imposible. La mayoría de los cristianos ni siquiera recordaban que ese libro había existido. Sin embargo, la historia del libro de Enoc no terminó con el rechazo de la Iglesia. En una pequeña parte del mundo cristiano, la gente siguió valorando y protegiendo el libro. La Iglesia Ortodoxa etíope se negó a aceptar la decisión de eliminarlo de la Biblia. Continuaron creyendo que era una escritura auténtica y lo mantuvieron dentro de su colección de libros sagrados. Misioneros cristianos primitivos habían llevado el libro de Enoc a Etiopía, donde fue traducido al ge'ez, el idioma local. Mientras otras iglesias intentaban borrar el libro, la iglesia etíope defendió su valor y continuó estudiándolo y copiándolo. Lo enseñaban y lo trataban como una parte genuina de la Biblia. Durante más de 1000 años, la iglesia etíope fue casi el único grupo cristiano que conservó copias completas del libro de Enoc. Aunque en otras regiones sobrevivieron fragmentos y menciones, solo los etíopes guardaron la obra entera a salvo en sus bibliotecas y monasterios religiosos. Continuaron leyéndolo, incluyéndolo en su adoración y tratándolo como un libro sagrado importante. El interés por el libro de Enoc regresó en el siglo XVIII, cuando europeos que visitaban Etiopía encontraron copias en monasterios. Un explorador escocés, James Bruce, llevó copias de regreso a Europa tras su viaje a Etiopía en la década de 1770. Este hecho inició una nueva ola de atención académica hacia el texto largamente olvidado. Cuando los investigadores europeos comenzaron a examinar los manuscritos etíopes, se sorprendieron con lo que descubrieron. Finalmente, habían encontrado la fuente de muchas citas y referencias antiguas conocidas de escritos cristianos, primitivos, que nunca habían podido localizar. El libro ayudó a llenar vacíos sobre ideas judías y cristianas antiguas que habían permanecido sin resolver por siglos. El descubrimiento de más manuscritos antiguos en el siglo XX, especialmente entre los rollos del Mar Muerto, demostró que la iglesia etíope realmente había preservado una obra antigua genuina.
Fragmentos del libro de Enoc, encontrados en Qumrán, revelaron que grupos judíos, en tiempos de Jesús, conocían y respetaban este texto, tal como siempre afirmó la tradición etíope. Hoy en día, el libro de Enoc está ampliamente disponible y es estudiado por expertos de todo el mundo. Aunque la mayoría de las iglesias cristianas aún no lo consideran escritura oficial, se acepta como un documento histórico importante que ayuda a comprender las creencias judías y cristianas primitivas. La historia de su rechazo y supervivencia nos recuerda cómo las fuerzas políticas y religiosas muchas veces determinan qué textos sagrados se conservan y cuáles desaparecen. El redescubrimiento moderno del libro de Enoc ha abierto nuevos caminos para la investigación bíblica e histórica. Gracias a este redescubrimiento, los estudiosos han podido seguir el desarrollo de las ideas judías y cristianas de maneras que antes eran imposibles. El libro ofrece un contexto esencial para entender las creencias antiguas sobre ángeles, demonios, la vida después de la muerte y las batallas entre el bien y el mal. Los investigadores modernos también han aprendido a valorar la calidad literaria del libro de Enoc de una forma que las generaciones anteriores no habían reconocido. Su trama compleja, las descripciones detalladas del universo y sus profecías ricas revelan un nivel de talento literario adelantado a su tiempo. El libro introdujo estilos literarios que más tarde se verían en otros escritos apocalípticos a lo largo de la historia judía y cristiana. A medida que los expertos han seguido estudiando su contenido, la influencia del libro de Enoc sobre otros textos religiosos se ha vuelto cada vez más evidente. Muchos temas e imágenes que aparecen en escritos judíos y cristianos posteriores tienen su origen en ideas exploradas por primera vez en el libro de Enoc. Las enseñanzas elaboradas sobre ángeles en el cristianismo medieval, las batallas cósmicas en relatos apocalípticos e incluso partes de las tradiciones islámicas sobre ángeles caídos muestran signos de la influencia de Enoc. Uno de los descubrimientos más sorprendentes ha sido cuán profundamente los escritores del Nuevo Testamento tomaron de las tradiciones enóquicas. Más allá de la referencia directa en la carta de Judas, los estudiosos han notado muchas alusiones sutiles y temas compartidos en todo el Nuevo Testamento. La forma en que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, las menciones de Pablo sobre poderes espirituales y las visiones cósmicas del Apocalipsis muestran conocimiento de ideas desarrolladas en detalle dentro de los escritos de Enoc. Recuperar el libro de Enoc también ha permitido comprender mejor la diversidad del cristianismo primitivo. Se ha hecho evidente que las primeras comunidades cristianas eran mucho más variadas en creencias y prácticas de lo que muchas tradiciones posteriores sugieren. Distintos grupos cristianos se apoyaban en diferentes libros sagrados, destacaban distintas enseñanzas y vivían su fe de maneras únicas. El rechazo del libro de Enoc fue parte de un esfuerzo más amplio, mediante el cual una forma específica de cristianismo ganó dominio, mientras otras ramas eran marginadas. Esta perspectiva histórica ha generado debates importantes sobre cómo se construye la autoridad religiosa y cómo se deciden los textos sagrados. La historia del libro de Enoc muestra cómo las instituciones humanas, influenciadas por la política y la cultura, ayudan a determinar qué escritos religiosos se recuerdan y cuáles se olvidan. El hecho de que un texto tan valorado por comunidades judías y cristianas primitivas casi desapareciera durante más de 1000 años revela lo frágil que puede ser la transmisión de textos y lo vital que es contar con múltiples esfuerzos para preservarlos.
La dedicación de la Iglesia etíope a proteger el libro de Enoc también ha llamado la atención sobre el papel fundamental que pueden desempeñar los grupos religiosos más pequeños y frecuentemente ignorados al salvaguardar tradiciones antiguas. Mientras la Iglesia dominante intentaba borrar el libro, los cristianos etíopes permanecieron fieles, tratándolo como escritura auténtica. Gracias a su compromiso con esta obra antigua, fue posible su redescubrimiento moderno y los nuevos entendimientos académicos que surgieron. El acceso actual al libro de Enoc también ha despertado un nuevo interés por sus ideas espirituales y teológicas. Muchos lectores modernos se sienten cautivados por sus descripciones vívidas de mundos espirituales, sus relatos de luchas cósmicas y sus profecías sobre lo que vendrá. Aunque la mayoría de las grandes iglesias cristianas aún lo rechazan como parte oficial de la Biblia, muchas personas lo valoran por ayudar a profundizar en los temas bíblicos y enriquecer su visión espiritual. Sin embargo, esta renovada atención también ha despertado algunas de las mismas preocupaciones que causaron su rechazo inicial. Algunos líderes religiosos temen que la gente se confunda sobre su relación con las escrituras oficiales o que se obsesionen demasiado con enseñanzas especulativas sobre ángeles y secretos cósmicos. Estas inquietudes reflejan los debates de la Iglesia primitiva sobre cómo los escritos apocalípticos debían integrarse a la fe y práctica cristiana. La investigación académica sobre el libro de Enoc también ha revelado cuán compleja ha sido su redacción y preservación. Los expertos han descubierto que la versión que tenemos hoy es en realidad una combinación de varios textos distintos escritos en diferentes épocas y luego unidos en un solo volumen. Esta historia complicada ayuda a explicar por qué los lectores notan cambios en el estilo y contenido, y revela más sobre cómo se escribían, recopilaban y transmitían los textos religiosos antiguos. El trabajo arqueológico en curso ha seguido ofreciendo nuevos datos sobre el mundo en el que el libro de Enoc era valorado. Los fragmentos hallados junto a los rollos del Mar Muerto confirmaron que en Qumrán se conservaban múltiples copias de escritos enóquicos, lo que demuestra que estos textos eran muy apreciados por la comunidad judía que vivía allí. Otros descubrimientos manuscritos han ayudado a los investigadores a seguir el rastro de cómo se transmitió y tradujo el libro de Enoc mientras pasaba por distintos grupos religiosos. La historia de este libro sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo los textos sagrados pueden perdurar a pesar de enormes desafíos. Aunque la institución religiosa más influyente de su época intentó suprimirlo, el libro sobrevivió gracias a la dedicación de una pequeña comunidad frecuentemente ignorada. Este acto de preservación llevó finalmente a su redescubrimiento moderno y a su reconocimiento como una de las obras más importantes de la literatura religiosa antigua. El camino que recorrió el libro de Enoc, desde su aceptación generalizada, su rechazo oficial, hasta su renovado interés, muestra cómo la autoridad religiosa y las decisiones sobre los textos sagrados pueden cambiar con el tiempo. Lo que una generación considera escritura vital puede ser descartado por otra como dudoso o incluso peligroso. Los criterios utilizados para definir la autoridad religiosa también están moldeados por eventos históricos y decisiones institucionales. Las conversaciones actuales sobre el libro de Enoc aún reflejan estas tensiones entre el poder de las instituciones religiosas y la búsqueda personal de significado espiritual. Algunas personas ven el redescubrimiento del libro como una valiosa oportunidad para recuperar verdades espirituales olvidadas y ampliar nuestra comprensión de las antiguas tradiciones de fe. Otros lo ven como una posible distracción de las creencias fundamentales o como algo que podría generar confusión teológica.
Para la Iglesia Ortodoxa Etíope, que nunca apartó el libro, este nuevo respeto confirma la sabiduría de su decisión ancestral. Los líderes de la Iglesia etíope suelen señalar su cuidadosa preservación de este antiguo texto como prueba de su conexión profunda con las primeras tradiciones cristianas. Aún consideran el libro parte de sus escrituras sagradas y lo siguen utilizando tanto en su adoración como en su enseñanza. El camino extraordinario del libro de Enoc, de ser un mensaje divino antiguo, a ser prohibido y finalmente redescubierto, muestra cómo los escritos religiosos atraviesan la historia de formas complejas. La influencia política, las decisiones de líderes religiosos, los cambios culturales y las acciones personales contribuyen a definir qué textos antiguos perduran y cuáles se pierden. La supervivencia de este libro, a pesar de los intentos por borrarlo, refleja tanto la devoción de quienes lo protegieron como el impacto duradero de su mensaje, que sigue inspirando a lectores de diferentes generaciones y culturas. Si te gustó conocer este misterio bíblico, asegúrate de suscribirte para más historias ocultas de la historia antigua. Y comparte este video con quien disfrute descubrir la verdadera historia detrás de lo que creíamos conocer. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Enoc? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video, donde revelaremos otro asombroso secreto bíblico que ha estado oculto a plena vista.